Bienvenidos al tutorial de Access, parte 1. Este tutorial está creado para los estudiantes del grado 10º y 11 de la institución educativa Ciudad de Asís. Bienvenidos. Vamos a tener algunas temáticas que se van a abordar en este video tutorial. Vamos a hacer una breve introducción a Access, luego vamos a ver cómo se ingresa a Access y luego hacemos un reconocimiento de la interfaz de trabajo. Y por último vamos a crear tablas, campos y registros, que en últimas es nuestro objetivo de este tutorial. Entonces pasamos a la parte de la introducción a Access. Entonces podemos decir que Access es un programa ofimático que viene incorporado en Office de Microsoft. Entonces Office trae otros programas como Word, Excel y PowerPoint. Junto a esos tres programas también viene Access. ¿Sí? Es decir, no necesitan instalarlo, sencillamente con que ya tengan Office ya lo encuentran ahí en su computador. Access es un manejador de base de datos. ¿Qué es un manejador de base de datos? Es el que me va a administrar, me va a permitir también hacer la edición de toda la información que yo guarde en mis tablas. ¿Qué tipo de archivo maneja Access? Un tipo de archivo que es .accbd. ¿Sí? Es importante conocerlo para que cuando tengamos que recuperarlo lo podamos ubicar ya sea por el nombre o por la extensión. Bien, vamos a arrancar entonces el Access. ¿Cómo se inicia Access? Aquí en la lupa, en buscar de Windows, le escribimos Access para no estar buscando. Esa es una forma más rápida de buscar los programas. Ahí lo podemos encontrar, dice Access aplicación, entonces le damos clic para abrirlo. Para mi caso yo tengo el Office 2019. Ustedes pueden tener una versión anterior, pero es casi igual, no cambia mucho. Aquí inicialmente él nos muestra una serie de plantillas, ¿sí? Que si nosotros podemos tomar, lo podemos hacer, pero para nuestro caso vamos a trabajar una base de datos en blanco. Sobre esta parte, pues aquí nos aparece todas los accesos recientes que tengamos o que hayamos creado. Para nuestro ejercicio vamos a crear una base de datos en blanco y la base de datos en blanco debe tener un nombre y también tiene una ruta. Miren, esta de aquí, esta partecita de aquí es la ruta. Si yo quiero cambiar esa ruta, es decir, dónde se va a guardar el archivo, yo lo debo ubicar acá y por ejemplo yo voy a crearlo en documentos, en una base, en una carpeta que se llame base de datos tutorial, listo. Ahí voy a grabar mi base de datos, ¿cierto? Y la voy a llamar, le voy a dar un nombre como base prueba o una base de prueba, listo. Y como ven, tiene la terminación accdb, listo. El db quiere decir database o base de datos en español. Le damos a aceptar y ya podemos ubicar. Entonces ya aquí me cambia la ruta y sencillamente aquí le damos crear. Ese sería nuestro siguiente paso para llevarnos ya a la aplicación. Como pueden ver, aquí tenemos varias pestañas, igual que en Word, ¿cierto? Varias pestañas que en su momento las vamos a ir aprendiendo, las vamos a ir comprendiendo. Lo más importante aquí en este momento es saber grabar, que es con este disco, con guardar, o también dice control G, o el archivo y le damos guardar. ¿Sí? Esa es la parte más importante. Crear, la parte de crear, que ese es nuestro enfoque de hoy. Aquí vamos a poder crear la tabla, podemos diseñar la tabla, también podemos hacer consultas, formularios e informes. Esto a medida que vamos avanzando, vamos utilizando estas herramientas de acá. Por ahora solo vamos a crear tablas. En esta parte de acá se nos va a almacenar todo lo que es las tablas, las consultas, los formularios y los informes. Aquí nos van a ir apareciendo. Aquí en el ejemplo que vamos a hacer, van a ver cómo se van a ir almacenando esas tablas. Para nuestro ejercicio vamos a crear dos tablas. ¿Cómo empezamos a crear la tabla? Por defecto, él ya tiene una tabla creada y la ha denominado tabla 1. Ahora le damos clic derecho aquí para decirle guardar. Al darle guardar, él me dice cómo quiere guardar la tabla. Entonces hagamos de cuenta
que esta tabla la vamos a hacer para ustedes, estudiantes. Entonces la tabla se va a llamar estudiantes, ¿sí? Estudiantes. ¿Pero qué tiene un estudiante? Un estudiante puede tener muchos campos. Los campos los vamos a crear de la siguiente manera. Vista, diseño. Clic derecho, vista, diseño. ¿Listo? Entonces aquí él ya me muestra esta edición de la tabla. ¿Para qué? Para colocar los tipos de campo. Recuerden que yo les dejé una lectura sobre tipos de campo. ¿Qué tipos de campo existían? Miren todos los tipos de campo que existen. Texto, texto largo, número, los que habíamos hablado. Número grande, fecha, moneda, si no, objeto, hipervínculo, datos adjuntos, calculado y asistente para búsquedas. De todas maneras, aquí a medida que vamos avanzando, vamos a ir dándole un tipo de datos. Entonces, digamos que el documento va a ser de tipo, pongámosle un número, ¿listo? Ese número. Y miren que automáticamente le doy número en la parte de abajo, en esta pestaña general, me dice el tamaño del campo. Entonces, para el tamaño del campo, digámosle que sea un entero, ¿cierto? Un código entero. Listo. Luego seguiría el apellido. El apellido es tipo ¿qué? Tipo texto corto. Tipo texto corto me almacena hasta 256 caracteres. Mire, por defecto él lo coloca ahí. Pero por economizar memoria, digámosle que sea de 30. ¿Cierto? Ahora vamos a colocar el nombre. Entonces, el nombre también es un texto corto. ¿Sí? Un texto corto. Y aquí vamos a colocarle 30. ¿Sí? Un estudiante también tiene un teléfono. ¿Cierto? Un teléfono. Y vamos a colocarle el teléfono. Lo puedo tomar de dos maneras. A la larga el teléfono no me sirve para hacer cálculos. Entonces también lo puedo tomar como número o como texto. Coloquémosle como texto. Recordemos cuántos números tiene el teléfono. El teléfono tiene 3, 7, 10 números. Entonces coloquémosle que solo me reciba 10 números. También tiene una fecha de nacimiento. ¿Cierto? Nacimiento. Y la fecha de nacimiento, entonces, ¿sí? La fecha de nacimiento, pues tiene que ser tipo fecha. ¿Y qué formato va a tener esa fecha? Entonces, hay varios formatos. Miren, aquí le damos clic con esta flechita que me va a desplegar todas las formas o todos los formatos que tiene fecha. Vamos a mirar aquí la fecha corta, que es la más simple para colocar. No coloquemos una fecha complicada, colocaremos la más corta. Entonces, la fecha corta me dice fecha corta y me va a recibir únicamente día, mes, año. Podemos decir también que preguntar si está matriculado. Es matriculado, ese estudiante está matriculado. Entonces la respuesta que el usuario puede dar es sí y no. Entonces le vamos a colocar un sí y un no. ¿Listo? Un valor predeterminado como no. Listo. También podemos colocarle aquí un barrio donde vive el estudiante. Entonces el barrio también es texto y pongámosle aquí un barrio, puede ser de 30. ¿Listo? Entonces aquí ya podemos guardar la base de datos, perdón, guardar la tabla. Entonces le damos clic en guardar para que me acepte todos los cambios. Y la podemos cerrar aquí en donde dice en esta pestaña de la X que dice cerrar estudiantes. Y no pasa nada. Entonces ya aquí me quedó creada la tabla estudiantes. Si yo le doy doble clic me va a aparecer en este lado, pero ya ¿para qué? Para que le ingrese los valores. Entonces he creado los campos, he creado la tabla, he creado los campos con sus diferentes tipos de campos. Ahora lo que me queda es que ingresar. Entonces yo voy a ingresar los datos, ¿cierto? Voy a ingresar los datos y para eso pues necesito algunos valores. Bueno, esos valores en sí son los registros. Entonces voy a crear un registro para esta tabla. Entonces yo lo voy a colocar aquí que el documento sea el valor de
el 1, 2, 3, ¿listo? El apellido sea Narváez. El nombre sea Pedro Pablo. El teléfono sea el 310-2054-2685. La fecha de nacimiento la podemos seleccionar de acá o directamente la podemos dar de la siguiente manera: del día 10 del mes de diciembre del año 1970. ¿Listo? Y aquí le damos que sí está matriculado. Esa es crear un registro. Bueno, para avanzar, pues detuve un rato el video para poder que nos rinda el tiempo. Entonces, quiero hacerles una claridad acá. Si yo aquí escribo letras, ¿cierto? Si escribo letras, me va a salir un error. ¿Por qué me va a salir el error? Porque precisamente el campo es tipo número y yo le estoy dando letras. Entonces, esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, aquí debemos terminarla como letras. Y acá, por ejemplo, yo voy a escribir un nombre que sea largo, muy largo. Recuerda que yo solo le dije que me grabara caracteres. Mire que ya le coloqué más de 30, ya no me deja. ¿Sí? O solo me deja 30, hasta ahí. Ya no me deja escribir más. ¿Listo? Entonces, para que tengan claro para qué sirve también los tipos de datos. Son las restricciones también que debo estar recibiendo al usuario, los valores que le debo recibir al usuario. Ana, otro apellido, Pérez, Alexander, y el 315, listo, y que haya nacido el 09/09/1975 y está matriculado. Bien. No, aquí hay un error, claro, aquí está el error, mírelo, la fecha en el mes no hay mesero, entonces era 10 en el mes de octubre y está matriculado, ya me pasa. Bien, entonces, pues aquí grabamos y les voy a hacer otra claridad al respecto. Entonces editamos la tabla, vista diseño, siempre para editar la tabla nos vamos a vista diseño, clic derecho, vista diseño. Aquí encontramos algo que se llama una llave. ¿Qué es una llave? Mire que ahí sale el nombre. ¿Qué es una llave? Una llave es un campo principal que permite que el dato no se repita. Es decir, un documento en una persona es único. El mismo documento no es válido para dos personas. Entonces, si yo trato de crear un registro con el mismo documento de otro estudiante, pues él sencillamente me va a decir que no lo va a aceptar. ¿Por qué no lo va a aceptar? Porque tiene esta llave principal. Entonces la llave principal me sirve para que los valores no se repitan. Entonces es algo que me está diciendo acá, mire, siempre el documento va a ser el requerido porque ese es el que me va a servir para hacer todas las búsquedas y me va a servir para el trabajo que yo voy a hacer con esa tabla. Y también el indexado dice sí, pero sin duplicados, es decir, que yo no lo puedo duplicar este documento. Entonces vamos a hacer el ejercicio de duplicar un documento. Por ejemplo, el 1, 2, 3, ese documento ya existe, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo rápidamente aquí. La misma fecha de arriba. Ya me dice que los cambios solicitados en la tabla no se realizaron correctamente porque crea valores duplicados. ¿Por qué me está creando valores duplicados? Porque este 123 de acá arriba que ya está creado, lo estoy colocando nuevamente acá con otro nombre. Entonces ahí ya, la verdad es que ya no puedo hacer absolutamente nada y puedo decirle escape para que se borre el dato. ¿Listo? Eso es crear una tabla. Bueno, en esta tabla también tiene un error, ¿no? El barrio. Entonces yo no le escribí el barrio, pero el barrio yo lo dejé a propósito porque a partir de ese vamos a hacer un ejercicio y vamos a crear otra tabla. Entonces lo dejamos ahí por ahora. Bueno, a continuación vamos a crear otra tabla y con esa tabla les voy a enseñar a crear algo que se llama el cuadro combinado dentro de las tablas. ¿Listo? Bueno, vamos a crear entonces la tabla barrios.
¿Para qué vamos a crear la tabla barrios? Para que yo en el momento que le dé clic aquí me despliegue todos los barrios, es decir, me presente una lista desplegable. Por el momento tendría que escribirlos, ¿cierto? Pero el objetivo de la base de datos también es minimizar el trabajo para el usuario que vaya a ingresar datos. Entonces aquí el objetivo es mostrar todos los barrios que existen. Entonces para eso pues creamos una tabla que se llame barrios. Entonces vamos aquí a crear, le damos tabla. Bueno, podemos cerrar esta tabla para que no nos presente dificultades. Le damos crear tabla y la tabla le vamos a dar clic derecho sobre tabla 1, vista diseño. Y esa tabla, como va a contener los barrios, pues la llamamos de igual manera, barrios. Y le damos a aceptar. Bien. Para este caso también vamos a dejar la llave principal con autonumeración. La autonumeración es un código adicional que me va a permitir autogenerarse, es decir, yo no lo debo escribir, entonces esto se me facilita para crear el barrio. Y el ID es como un identificador. Por ahora le dejamos ese campo tal cual como está ahí. Y colocamos aquí nombre barrio. ¿Y de qué tipo va a ser el barrio? Entonces, pues es de texto corto. Acá en propiedades del campo le damos que un barrio puede tener hasta 50 caracteres. Y le damos grabar y le damos cerrar. Hemos creado la tabla barrios. Bueno, ahora nos queda llenar la tabla barrios. Doble clic aquí en la tabla barrios para llenarla. Les decía, el ID no lo debo llenar, solo debo llenar el barrio. Entonces, las Américas, y seguimos llenando el barrio Los Pinos. Bueno, para avanzar yo detuve un momento el video y llené los barrios, ¿cierto? Entonces llenemos el último barrio que sería el 3 de mayo. 3 de mayo. Bueno, con esos barrios pienso que ya podemos hacer el ejercicio que les propongo. Entonces ya vamos a cerrarla y ya vamos a ver los estudiantes. Entonces recuerde, el objetivo es que yo dé clic acá y me aparezcan los barrios que he llenado en esta tabla de acá que se llama barrios. Bueno, crear la tabla, perdón, crear el cuadro combinado realmente es muy sencillo. Entonces para eso editamos la tabla estudiantes, que es donde está el campo barrios, para poderla vincular con la tabla barrios. Entonces damos clic derecho, vista diseño, y nos ubicamos aquí en el campo barrio. En la parte de abajo, en las propiedades del campo, le vamos a decir búsqueda, clic en búsqueda. Y en búsqueda le vamos a dar aquí una opción que vamos a encontrar que se llama cuadro combinado. Entonces el cuadro combinado quiere decir que va a coger datos de una tabla y la va a insertar en otra, ¿sí? El origen de la fila, es decir, de dónde yo voy a jalar esos datos. Entonces, de esa fila, pues yo le digo que es una tabla, ¿sí? Perdón, el tipo de origen de la fila es la tabla. Y el origen de la fila, pues es una tabla que se llama ¿cómo? Barrios. El número de columnas que quiero que me muestre van a ser 2, ¿sí? Y la número de columna dependiente le dejamos ese número 1 que está ahí. Listo. Con esos datos que ingresemos ya podemos ver bien el efecto que va a producir esa combinación. Entonces cuando yo le doy clic acá, miren, antes no me mostraba esto, ahora ya me muestra. Entonces ya puedo ingresar sin necesidad de escribir los barrios, sino solo eligiendo los barrios, ¿sí? Eso se llama un cuadro combinado. Por ahora dejamos este video hasta esta parte. La función de ustedes entonces va a ser una guía en la cual va a estar planteado el ejercicio para crear una base de datos. Gracias por su atención.